en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En el capítulo número 5 vamos a leer unos versos que son muy conocidos de todos, de los que somos lectores de la palabra del Señor. Versículo número 14, dice el 15, vamos a leer de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estaremos al final de la lectura orando por las peticiones que siempre hay, hermanos. Y dice su palabra de la siguiente manera: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos, esta preciosa tarde. Ayúdeme a orar. Incline su rostro, incline ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y oramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Digamos todos esta preciosa tarde: Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, santificado sea tu nombre. Sí, Señor. Te damos gloria esta tarde, Señor, en la cual nos has permitido, Señor, un día más de vida, Señor. Muchas gracias te damos porque tú hasta aquí nos has ayudado con problemas, con dificultades, oh Dios, pero tú has estado a nuestro lado. Por eso, Señor, llévate la gloria, llévate la honra, Señor. Esta tarde, Señor, queremos darte lo mejor de nosotros. Queremos cantarte, Señor, con todo nuestro corazón, y lo hemos hecho. Pero, Padre, te rogamos que te lleves toda esa alabanza que ha salido de lo profundo de cada corazón, oh Dios, esta tarde, Señor. Muchas gracias te damos de antemano, Señor. Te pedimos que perdones nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a todas aquellas personas que nos han ofendido, Señor. Perdona, Señor, si hemos cometido algún problema, alguna dificultad que no te haya agradado, Señor. Señor, toma el control y perdona, Señor. Señor, sabemos que no somos perfectos, pero tu misericordia es grande y por eso podemos venir confiados delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias te damos. Te rogamos también que limpies los aires, que quites todo estorbo del enemigo, Dios mío, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en cada vida y en cada corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer, Padre. Te damos gracias también, Dios mío, por estas peticiones que han llegado, Señor, y que nos honramos, Dios mío, en ponerlas en tus manos, Señor. Por favor, Padre Santo, fortalece la vida de mi hermana Sonia allá en El Salvador, dándole fuerza, Señor, reponiendo su cuerpo, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Padre. Te pedimos por todos aquellos que, Señor, nos han pedido que oremos, que están familias enfermas, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Padre. Posa tu mano poderosa obrando, Señor, por aquellos que se encuentran en la cárcel, Señor. Tú conoces, Señor, esa situación, Padre Santo. Rogamos que antes de todo los saques de la cárcel del pecado, Dios mío, y que te conozcan, oh Dios. Y luego, Señor, abre, Señor, las puertas de esa cárcel. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Obra, fortalece a aquellos que han pedido por su vida espiritual, oh Dios. En tus manos de misericordia están, oh Dios, esta tarde. Obra, Señor, de una manera muy especial, derramando de tu Espíritu Santo sobre ellos. Gracias te damos esta tarde, Padre Santo. Quédate con nosotros de principio a fin.
Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, oh Dios. Gracias te damos, Padre, esta tarde. Abra nuestra vida, Señor, en tu nombre de amor y de misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuevamente, hermanos, sean muy bienvenidos. Si alguien se acaba de agregar, queremos darle también la bienvenida. Esta tarde, hermanos, yo quisiera tocar un tema que a lo mejor, hermano, ya habremos hablado en algún tiempo, pero a la luz de estos versos de la palabra del Señor que son bastante conocidos, yo quisiera, hermano, hablar por un momento acerca del tema diferentes en Cristo. Ese es el tema para esta tarde, hermano, diferentes en Cristo. Como le digo, hermano, yo sé que quizás habremos hablado de alguna forma o de otra, pero al hablar de este tema, hermano, yo sinceramente no pretendo quizás, hermano, que alguien se vaya como a molestar. Hermano, no pretendo, hermano, decir, hermano, algunas cuestiones que no sean de parte del Señor. Diría yo, hermano, que al hablar de este tema lo hago con el único propósito de que las personas, o más bien dicho, los hijos de Dios, se concienticen. Para ser más exacto, diría yo que para que la iglesia del Señor se concientice o tomemos conciencia de que los cristianos como hijos de Dios debemos, hermano, de vivir una vida de acuerdo a lo que ahora somos, precisamente en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que somos ahora? Somos hijos de Dios, porque la Biblia dice, hermanos, que a todo aquel que ha recibido al Señor le ha dado, dice el Evangelio de San Juan, potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora somos familia de Dios. Entonces yo lo que quiero, hermano, que nos concienticemos que ahora que somos de Cristo Jesús, vivamos de una manera como es debida. En otras palabras, diría yo, hermano, que debemos de vivir en santidad, porque eso es lo que la Biblia dice, que nosotros debemos de vivir en santidad en todo tiempo. Yo voy a agregar esto porque muchos, hermanos, quizás agarramos solamente un momento para santificarnos, y por eso dije, no lo hago con la idea de quizás molestar, no, sino que lo hago de una forma que quiero concientizar al pueblo de Dios. La situación que estamos viviendo, hermano, nos deja saber de que estamos viviendo un tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, sabemos que son, hermanos, últimos días. Y por eso, hermano, el llamado a concientizar a todas las personas, aquellas que se han alejado, aquellas que viven un evangelio tibio, porque la Biblia dice, hermano, que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré. Entonces, hermanos, como lo dije, hermano, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a santificarnos. No solamente en la congregación o cuando volvamos a la congregación, sino a santificarnos, hermano, en todo tiempo. A santificarnos, hermano, y quizás ya lo he dicho, a santificarnos en el trabajo, porque los tiempos son finales. Porque el tiempo, hermano, de andar con un pie afuera y otro adentro, hermano, si Dios le ha permitido que hasta aquí pueda estar vivo y que no se haya ido cuando andaba con un pie afuera y otro adentro. Entonces, hermano, ahora
lo que yo le digo, hermano, que estamos llamados, por eso gloria a Dios, porque todavía está con vida, pero estamos llamados a santificarnos en el trabajo, que debemos, hermanos, santificarnos cuando salimos a todos lados, diría yo, solo por poner un ejemplo, a pasear, o cuando salimos de viaje, que por cierto hoy no se puede salir de viaje, pero cuando Dios da la oportunidad o dé la oportunidad, hermanos, debemos nosotros de santificarnos. No solamente, hermano, cuando estemos en la congregación, cuando regresemos a la congregación, no, sino todo el tiempo, hermano, debemos de santificarnos. Como ya lo dije, en todos lugares, en todas áreas, hermano, cuando salgamos debemos de ser los mismos. Santificarnos, hermano, donde quiera que estemos, debemos de santificarnos. Porque, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga, sino que dice la Biblia que fuese santa, dice en el libro de Efesios. Por eso, hermano, los cristianos, y por eso decía yo lo que quiero es concientizar a las personas de que estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, de que la trompeta está por sonar, que, hermano, nosotros pronto vamos a ser, hermano, llevados, pero hay que concientizar al pueblo de Dios, a que, hermano, sin santidad nadie podrá ver a Dios, porque Él viene por una iglesia, como ya lo dije, que no tenga mancha, que no tenga arrugas, sino que fuese santa. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo sé que usted, que es lector de la palabra del Señor, se dará cuenta que cuando leemos, hermano, la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, él dice, hermano, que el Hijo de Dios, o el pueblo de Dios, o la familia de Dios, porque acuérdese que ahora somos familia de Dios, hermano, dice Pedro que aquel que lo llamó es santo. Entonces, por lo tanto, si aquel que nos llamó es santo, nosotros, por lo tanto, por ser hijos de Dios, por ser de la familia de Dios, hermano, por pertenecer, hermano, a esa familia, debemos de ser santos. Pedro dice ser santo, dijo, porque el Señor dijo, porque yo soy santo. Y entonces, hermano, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, estamos llamados a lo que yo dije al principio del tema, el nombre del tema. Estamos llamados, hermano, a ser diferentes. Por eso el tema es siendo diferentes en Cristo Jesús. Porque no podemos seguir siendo los mismos de ninguna manera. No podemos seguir siendo, hermano, las mismas personas de antes que no conocíamos al Señor. No podemos, hermano. No podemos seguir siendo, hermano, las personas o los personajes que éramos antes, mal hablados, borrachos, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Y le podía decir una lista tremenda. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Porque así estábamos, muertos en delitos y pecados. Ahora bien, hermano, como lo dije, yo no quiero, hermano, que usted se vaya a sentir, pero si se siente aludido, gloria a Dios, es porque Dios le está hablando a su vida y a su corazón. Pero, hermano, esta tarde yo quiero decirle que la experiencia personal que tiene el cristiano con Cristo lo limpia completamente, hermano, porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, cuando uno tiene esa experiencia con Cristo Jesús, lo limpia completamente de todo. Lo del pasado, hermano, la vieja criatura, la vieja levadura, todo aquello que teníamos, hermano, ya el Señor nos limpió. Bueno, yo pienso que así debe de ser todo cristiano. Yo sé que en la viña del Señor hay de todo.
Pero por eso el Señor te está haciendo saber el que ya no es tiempo de andar con un pie en el mundo y andar con un pie dentro de la iglesia y diciendo, hermano, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, hermano, y que, en fin, hermano, un montón de cosas, pero que a la larga, hermano, nuestros hechos hablan más que 1000 palabras y dejamos mucho que desear. Yo no sé si usted hoy tuvo la oportunidad de ver mi página. Yo subí algo ahí donde dice que cuando volvamos a abrir las iglesias, no seamos siempre los mismos, sino que, hermano, en realidad nos demos cuenta que lo que está pasando hoy es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios para tu vida. Es un llamado de Dios y para ti que quizás has andado, hermano, jugando. Para ti que quizás no ha sido diferente como lo quiere Dios al estar nuevamente ya o estar ya en los caminos de Dios, hermano, que debemos de ser diferentes. El Señor ya nos cambió, hermano. El Señor ya nos limpió de todo el pasado, como lo dije, de la vieja levadura, de la vieja criatura, porque el que ha tenido un encuentro real y verdadero con Jesús, hermano, debe reflejar a Cristo en todas las áreas de su vida. Eso es lo que yo creo. Porque mire, hermano, cuando uno tiene una experiencia real con el Hijo de Dios, la vida no vuelve a ser la misma. No vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser la misma. ¿Por qué? Porque ya has muerto a la vieja criatura. Has muerto, hermano, a la vieja naturaleza. Has muerto ya al pecado. Y todo lo que desagrada a Dios, ya Dios te lo ha quitado. El apóstol Juan, hermano, dice que todo aquel que es nacido de Dios, usted lo lee en su casa. Primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 9. La Biblia dice que todo el que practique el pecado, todo el que es nacido de Dios no practique el pecado. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto ya lo he dicho yo. A los que son verdaderos cristianos, mire, hasta ofender a Dios le duele. Hasta que de repente en un enojo, porque el diablo es astuto y que el Señor lo reprenda, hasta una mala palabra que a veces se nos sale de nuestros labios, hermano, cuando de verdad hemos nacido de nuevo. Hasta porque dijimos una palabra que para otros hermanos cristianos, entre comillas, es común y es normal, pero el verdadero Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, hermano, hasta por eso llora, se constriñe, porque ofendió a Dios con una palabra que dijo a alguien, y quizás ni la dijo a alguien, sino que se le escapó, porque así es el diablo. Pero el que es nacido de Dios, hasta eso le duele. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo, hermano, es una persona que yo siempre le he puesto como a Pablo. Zaqueo, hermano, es un ejemplo, hermano, de cómo, hermano, Dios cambia los corazones y no vuelven a ser los mismos. Zaqueo, hermano, la Biblia dice que cuando el Señor lo llamó, cuando le dijo que se bajara de aquel árbol, hermano, y que se puso de pie, y luego, hermano, usted conoce toda la historia, y después que ya estaban en la casa, le dijo al Señor, ¿sabe qué? Yo reconozco que he hecho todo esto malo, yo reconozco que he sido un ladrón, yo reconozco que he robado, pero ahora le dijo, no solamente regreso lo que les he robado, y se lo estoy parafraseando, hermano, sino que le doy la mitad de todos mis bienes a los pobres. Así dice la Biblia. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo, fíjese, ni siquiera duplicado, ni siquiera triplicado. Fíjese el cambio que debe de haber en cuando uno tiene un verdadero encuentro con el Hijo de Dios. Cuando, hermano, uno conoce a Dios, uno no vuelve a ser el mismo. Si antes, hermano, te daba pena llorar, ahora lloras.
cuando sientes la presencia de Dios y lloras como niño, porque el Señor ya te cambió, ya te perdonó de todo lo malo. Al que eras una llaga podrida, ahora Él ya te sanó, ahora te tiene bien. Por eso no vuelves a ser el mismo. Zaqueo dijo, después de que lo conoció, después de que fue tocado, dijo, ni siquiera doble, ni siquiera 3, sino que si a alguien he defraudado, y mire que los publicanos eran cosa seria, se lo voy a cuadruplicar. Esos tuvieron más ganancia que los que invierten en la bolsa, a los que les había hecho algo este Zaqueo. 4 veces. Haga de caso que si le había robado 1000 o había tenido una subtrancita por ahí de 1000, le regresó 4000. Y eso fue lo que hizo el Señor en el corazón de Zaqueo. Y a mí me llama la atención el versículo 17, porque no voy a decir todos los versículos que leímos, porque todo habla de lo mismo. Por ejemplo, lo que leímos hoy, dice el 15, y por todos murió, y para los que viven ya no vivan para sí, note esto, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano ahora debe de vivir para Cristo. Y Pablo en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y luego empieza a decir todo lo que es. Ahora bien, hermano, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo, hermano, es, voy a decir, de tratar por lo menos, hermano, de vivir como vivió Cristo, como anduvo Cristo, por lo menos de tratar de imitarlo, porque yo sé que quizás no vamos a alcanzar, hermano, como era Cristo, no vamos a poder, pero por lo menos tratar. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermanos, es necesario que Cristo sea reflejado en nosotros, que nuestro viejo hombre vaya muriendo y que vayamos reflejando Cristo en nuestra vida. Eso es, de modo que si alguno está en Cristo, hacer las cosas que Cristo, o tratar de hacer las cosas que Cristo hizo en todas las áreas, pensar como Él, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo ahora que somos cristianos. Pensar como Él. Cuando vas a hacer algo hay que pensar, ¿cómo pensaría Cristo en esto? No temer al maligno, no temer al problema, no temer a la dificultad. Hermano, el que está en Cristo soporta la prueba, porque hay muchos cristianos, hermano, que en la primer prueba pequeñita, así mire, se vuelven al mundo. Pero el que está en Cristo soporta la prueba, soporta la dificultad. El que está en Cristo soporta lo malo, soporta la tentación y la rechaza. ¿Saben que hay muchos, hermanos, que rápido ceden a la tentación? Pero el que está en Cristo rechaza la tentación del diablo, porque el diablo ahí anda. Hermanos, el que está en Cristo no da lugar al enemigo en su vida, porque esa es otra cosa. Pero el que está en Cristo, hermano, hace como dice la Biblia, el sabio del mal y se aparta. Así hacen los que están en Cristo. No le dan, hermano, lugar al enemigo, porque muchos, hermanos, no solamente le abren, hermano, una ventana al diablo, sino que le abren toda la puerta, y es ahí donde el diablo se aprovecha. Pero el que está en Cristo no le da lugar al diablo. Soporta la tentación como Cristo la soportó. ¿Se acuerda cómo fue tentado el Señor? Con lo que más necesitaba en ese momento, igual. Así te puede llegar el diablo en lo que más necesitas en ese momento. Así te va a llegar. Pero vamos a soportar los que estamos en Cristo. Dice su palabra, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, porque no guarda su palabra. En este verdaderamente, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar, dice, como Él anduvo, dice San Juan en el capítulo número 2. Eso, hermano, es estar en Cristo. La experiencia, hermano, con Jesús nos transforma.
La experiencia con Jesús, hermano, nos hace diferentes por completo. Hermano, cuando nosotros tenemos esa experiencia, hermano, nos cambia la vida, nos cambia desde la cabeza hasta la planta de los pies. Nuestro hablar es renovado, nuestro pensamiento es renovado, nuestra forma de conducirnos es diferente, nuestra forma de vestir es diferente, castas y puras, las mujeres y los hombres también, porque antes, ya lo he dicho yo en algunas oportunidades, andábamos, hermano, todos desarrapados, pelo en pecho, enseñando todo. Pero hasta eso el Señor nos cambia, porque el Señor nos hace diferentes. Por eso el tema era diferentes en Cristo Jesús. Ahora ya no nos parecemos al mundo, hoy nos parecemos más a hijo de Dios. Pero ese es el problema que teníamos muchos, y por eso yo le dije, yo solamente quiero recordarte, concientizarte. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Un cambio completo, una diferencia por completa. Yo siempre he dicho, hermano, que cuando Pedro negó a Jesús, y ese es algo que todos nos damos cuenta al leer la Biblia, Pedro no podía negar que era cristiano. Aunque había cometido un error de palabra, de negar a Jesús, y no fue porque él quisiera, sino que fue para que la palabra que el Señor le dijo se cumpliera. Porque toda palabra que está en la Biblia se tiene que cumplir. Toda palabra que dijo el Señor se va a cumplir. Y el Señor le dijo a Pedro, no va a cantar el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Por eso digo yo, se cumplió. Pero usted ve, hermano, el cambio que hay. Él, el que quería ocultar que era seguidor de Cristo, no podía. Había muchas cualidades que, hermano, denunciaban a Pedro. Había muchas cosas que sacaban a la luz que Pedro había pertenecido al clan de Jesús. Allá estaba Pedro, calentándose afuera con aquellos hombres, y viene la primera vez la sirvienta. ¿Tú eres de los de Jesús? No. Pero tus rasgos dicen que andabas con él. La tercera vez ya llega y le dice, no, estoy seguro que tú eres de los de Jesús. Ya te dije, mujer, que yo no, ni siquiera conozco al hombre. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Pero es que hasta tu forma de hablar es igual a lo de los demás. Por eso los cristianos, hermanos, se nos nota donde quiera que andemos. Bueno, los que hemos nacido de nuevo, vea. Donde sea que ande, hermano, se nos nota. Y no es más, mire, el Hijo de Dios, el que ha tenido un verdadero encuentro con el Hijo de Dios, que no vuelve a ser el mismo, hermano. A ese hermano no hay necesidad de que ande cartel de soy cristiano o que le vean la Biblia. No, el mismo Espíritu, hermano, hace sentir a las demás personas, y a veces se le acercan sin qué ni para qué. Yo siento en usted que usted es cristiano o que usted es cristiana. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Aunque lo quieras negar, Pedro, se te nota. Hablas como él, caminas como él, te conduces como él. Es más, tú andas igual que él. Todos los que siguen a Jesús, hermano, qué bonito es eso. Y así estaba, porque era diferente. Le podría decir, hermano, en la Biblia hay varios que fueron transformados, como el que ya le dije, Zaqueo, cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Pero también vemos el mismo ejemplo de Pedro, que al principio tuvo ese problema, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, la Biblia dice, hermano, que Pedro, hasta con su sombra, se sanaban los enfermos. Y hemos aclarado ese punto, no es que fuera la sombra de Pedro, no. Era el poder de Dios que actuaba en la vida de Pedro, porque el Señor dijo
que iban a recibir poder. Y era el poder del Señor el que estaba en esa oportunidad. O el apóstol Juan, que al final, hermano, terminó escribiendo el Evangelio y el Apocalipsis, las cartas del apóstol Juan. Fue llamado, hermanos, el apóstol que después, hermano, que le decían hijo del trueno, llegó a ser aquel que escribió mucho acerca del amor. O sea, el apóstol del amor llegó a ser Juan. Pero fueron todos transformados. O la mujer samaritana, hermanos, que hubo un cambio tremendo cuando se convirtió, hermano, en testigo de Jesús. Se dio cuenta de la verdad, hermano. Luego llegó a ella a ser testiga de Jesús y a llevar el Evangelio y a decir: allá hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y muchos creyeron a Jesús a causa de la samaritana. Pero ¿quién era ella? Una mujer que el mismo Señor Jesús tiene que decirle: sí, no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, era Dios. Pero al tener el encuentro con Jesús, hermano, en ese pozo cambió. Porque cuando Cristo llega a los corazones de las personas no vuelven a ser las mismas. Cuando Cristo te transforma, no vuelves a ser el mismo. Pablo es otro ejemplo que encontramos en la Biblia, y por eso lo dije. A mí siempre me han gustado lo que es Leví, lo que es Pablo y Zaqueo, porque son ejemplos, hermanos, donde nosotros vemos unos grandes cambios. O sea, prácticamente un cambio de 180 grados. Y es simple y sencillamente la vida de Pablo, hermano, o de Saulo, que todos la conocemos. Un hombre, hermano, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, y malo, podríamos decir. Se convirtió, hermano, en Pablo. Y fue, hermano, uno de los misioneros que más, hermano, aportó para la difusión del Evangelio de Jesucristo. Pero usted sabe, si usted lee la vida de Pablo, usted se da cuenta quién era ese hombre. Pero estos hombres, hermano, no volvieron a ser los mismos. Estos y otros más no volvieron a ser los que eran antes, después de su encuentro con Jesús. Entonces el que está en Cristo es así. Y Pablo en el versículo 17 sigue diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, el que ha aceptado a Jesús como su Salvador ha comenzado una nueva vida. De la misma forma, hermano, o de la misma manera que una criatura va creciendo o se va formando dentro del vientre de su mamá, así tiene que ser el cristiano, hermano, que tiene que ir, hermano, naciendo, que diga, cada día tiene que ir como lo que va en el vientre de la madre. Así debe de ir creciendo y va experimentando un nuevo nacimiento. Es decir, que cuando llegamos a Jesús, hermano, y le recibimos como nuestro Salvador, comienza una nueva vida. Allí es donde comienza una nueva vida. Cabe decir, hermano, o señalar que ese crecimiento debe ser progresivo. O sea, porque los niños no se quedan allí donde están, sino que van creciendo, van creciendo, van creciendo. Por eso la Biblia dice que debemos ir como la luz de la aurora, de aumento. Porque así tiene que ser, hermano, cuando ya eres nueva criatura. No te tienes que quedar siempre de niño, no. Hay que seguir avanzando, hay que seguir para arriba. Por eso, hermano, Pablo dice: nueva criatura es. Hay que ir de aumento hasta que el día sea perfecto. San Juan, hermano, en el capítulo número 5 dice, hermano, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En la primera carta y en el versículo número 4. El que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando nacemos nuevamente, vencemos todas las tentaciones. Vencemos todo lo que el mundo nos da, todo lo que el mundo nos ofrece, todo aquello, hermano, que nos hace daño, pero vencemos. Hermano, cuando nos convertimos, Dios nos hace hombres y mujeres nuevos, diferentes.
nos cambia. No podemos, por eso hermano, no podemos seguir siendo los mismos. Porque si tú ya entregaste tu corazón a Jesús, no puedes seguir siendo el mismo. Porque Él nos cambia. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, tenemos que ser diferentes. Yo siempre lo he dicho, hermano, y por eso dije al principio que ojalá que no se vaya a algunos a sentir mal. Pero yo no creo en cristianos, hermano, que ya llevan 5 o 10 años y siguen siendo lo mismo, y si no, que peor. Usted lo ve lo mismo y quizás no, iguales, no hay ningún cambio, y ya llevan años, pero usted lo ve lo mismo, hasta su forma de mal hablada que tiene, a veces se le sale delante de las personas, a veces no hay ningún cambio, su forma de hablar deja mucho que desear, las mujeres, su forma de vestir deja mucho que desear, y llevan 5, 10, 15 años, hermano, conociendo. Pero la Biblia nos enseña que debemos de ser diferentes. Porque ya nos convertimos a Dios. Ya nos cambió. Somos hombres nuevos. Son mujeres nuevas. Diferentes. ¿Sabe? Dios le habló al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Y en Ezequiel dijo que le daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y dijo que lo iba a poner dentro de ellos. Y dijo que le iba a quitar el corazón de piedra que había en medio de su carne. Y le iba a dar un corazón, dijo, nuevo. Eso es lo que hace nosotros. Nos cambia el corazón. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, hermano, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale nada. Sino que lo que vale es una nueva creación en Cristo Jesús. Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. A mí que no me vengan, hermano, a decir, no, es que yo todavía no siento, yo voy a la iglesia y sí acepté al Señor, pero no siento, siguen siendo los mismos. Y la Biblia sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. Y siempre he dicho yo, cuando leo, hermano, este verso de la Biblia, o esta frase, siempre se me viene a la memoria, hermano, se me viene al pensamiento que muchas personas, muchas veces, por eso no avanzan. Porque muchas veces, hermano, siempre están recordando las cosas pasadas. Las cosas, hermano, que ya Cristo borró de ellos. Porque Cristo nos borra todo eso. Nos limpia de toda, dice la Biblia que nos limpia de toda maldad. Todo lo malo que éramos, ya Cristo lo borró. Pero ellos siguen recordando. Peor aún, hay cristianos entre comillas, hermano, que aún la traen a la memoria. Y después de que la traen a la memoria, hermano, son atraídos. Porque mire, las cosas del mundo atraen. Y entonces son atraídos por ellas para volverlas a hacer. Y para volver a la vieja criatura, para volver a la vieja naturaleza. Hay muchas personas, muchos cristianos que así son. Ahí andan recordando. Ahí andan cantando otra vez música del mundo. Ahí andan cantando, sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Cierto? Porque le viene a la mente otra vez, recordando las cosas pasadas. Hay muchos sinvergüenza cristiano casado ya, que dice que es evangélico y está con su esposa y el diablo es tan astuto. Si me hubiera casado con aquella, le voy a llamar, porque el diablo es astuto. Si hubiera hecho aquello. Porque vienen, hermano, y están recordando las cosas pasadas. Me acuerdo cuando yo era un hijo del diablo. Me iba bien. Tenía dinero, no me faltaba. Hoy que soy cristiano, no tengo ni un 5 en la bolsa. Y así es el diablo.
Yo me acuerdo que antes, ya le dije, los sinvergüenzas. Yo me acuerdo que antes me llovían a mí las muchachas. Y hoy tengo que aguantar la misma. Porque el diablo es astuto. Y recuerdan todo aquello que Dios ya les perdonó. Y lo peor es que, hermano, lo traen a la memoria. Y como ya le dije, hermano, son atraídos para volverlas a hacer. Para volver a su vieja naturaleza, a su vieja criatura. Y después ya no aguantan con los problemas. Por eso yo empecé diciéndote, hermano, que ya no es tiempo. Solo es, hermano, para recordarte que los tiempos son finales. Que te afirmes en las cosas del Señor. Que ya no andes, hermano, de aquí para allá y de allá para acá. No, si de verdad eres un hijo de Dios, si de verdad perteneces a la familia de Dios, hoy es tiempo de que ya te afirmes. Deja de andar, hermano, recordando aquellos tiempos, aquellos diciembres. No, ya no, hermanos. A muchos les da por pensar, ya cuando les entra eso, la nostalgia, ya les da por pensar que Cristo ya se olvidó de ellos. Hermano, yo siempre me he preguntado esto y se lo pregunto a usted. Mire, ya casi voy a terminar porque el tiempo ya me está avanzando. Pero la pregunta sería, hermano, ¿por qué traer a la memoria lo que Cristo ya nos limpió? Lo que Cristo, hermano, ya borró, ya sacó de nosotros. ¿Por qué traerlo? Y algunos dirán, no, hermano, es que bueno, si lo va a recordar para darle la gloria a Dios, está bien, recuérdelo. Si lo va a usar como testimonio para evangelizar a otras personas, está bien, entonces úselo. Pero que eso no le traiga esa nostalgia. Porque eso lo va a llevar a la perdición. Pero si lo quiere usar para, hermano, evangelizar a la gente, hermano, y para darle la gloria a Dios, está bien que usted le diga a la gente, ¿sabe qué? Yo era un borracho, yo era un bebedor, yo era un asesino, yo era un fornicario, yo era un adúltero, pero un día Jesucristo me dijo, bájate del árbol y ven conmigo. Tuve un encuentro personal con Él y mi vida cambió y todo aquello ahora lo tengo por basura. Está bien que lo use para eso, está perfecto. El problema está, hermano, cuando lo usamos, hermano, para como decir que las cosas de antes eran mejor que las de ahora, como que ahora, hermano, fuera algo menos. Al contrario, hermano, ahora eres parte de la familia de Dios. Ahora tú te tienes que estar preparando para volar y ir a la patria celestial. Hay cosas, hermano, que nosotros debemos de dar gloria, honra al Señor. Y le digo, si lo va a usar para decir que de todo lo que el Señor nos ha salvado y nos ha transformado y de dónde nos ha sacado, está bien, pero no para volver atrás. Mirar atrás, hermano, es volver al pecado. Mirar para atrás, hermano, es volver al pecado. ¿Se acuerda de la mujer de Lot? La mujer de Lot miró atrás y se convirtió, dice la Biblia, en una estatua de sal. Hermano, cuidémonos de no mirar atrás. Miremos, hermano, hacia adelante. Miremos hacia la cruz de Cristo, hermano. Miremos donde está Cristo sentado a la diestra del Señor, hermano. Y habrá paz y habrá gozo en nuestros corazones. No debemos, hermano, de estar recordando. Tenemos, hermano, que buscar ser, hermano, diferentes cada día. Diferentes por el Espíritu Santo de Dios. Debemos de buscar ser diferentes. Pablo dijo, no se conformen a este siglo, sino sean transformados. O sea, busquen el ser diferentes. No se conformen a este siglo, sino que busquen ser renovados. Y luego, ya casi termino, porque me quedan 5 minutos casi. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por eso le decía yo, a mí que no me vengan a decir que llevan 10, 15 años y todavía no hay nada nuevo en su vida.
Porque cuando algo es nuevo, hermano, yo no sé si usted se acuerda cuando era joven, pero yo me acuerdo que para los tiempos esos que celebra el mundo, yo creo que lo he dicho, uno se alegraba cuando sus padres le compraban algo nuevo. Bueno, aún se alegraba, hermano, porque cuando algo es nuevo, nos da aquello que nosotros llamamos como entusiasmo, alegría, fiebre de algo nuevo. Pues, hermanos, el cristiano debe permanecer en esa alegría, en esa fiebre de que es alguien nuevo, pero en lo espiritual. Porque si todo es nuevo en nuestra vida, todo va a cambiar. Y entonces vamos a llenar nuestra vida de cosas buenas, de cosas de Dios, de buenas experiencias, de conocimiento de su palabra, de pensamientos positivos y no de negativos, de tener fe en el Señor, de tener amor, de tener bondad, hermano. Tantas cosas cuando uno está así, cuando es nueva criatura, porque lo nuevo, ya le dije, da una fiebre. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora te agradan las cosas del Señor y te llaman y tienes esa fiebre por cambiar, por ser alguien diferente. El problema es cuando nos estancamos y no reconocemos que ahora como familia de Dios y como hijos de Dios somos diferentes. Yo ya termino. Un minuto más. Pero al leer esto, hermano, yo creo y sé y estoy seguro que no es fácil, pero Dios nos va a ayudar. No es fácil, pero Él nos va a ayudar. Seguir a Cristo, hermano, conlleva a mucho sacrificio. Los problemas del cristiano arrecian y muchas veces nos agobian. Las pruebas llegan, porque nadie, decía un hermano que está en la iglesia, nadie nunca nos dijo que el camino del Señor iba a ser un camino de rosas. No, las pruebas llegan y muchas veces nos detienen en el camino. Y a veces también el enemigo es tan astuto que nos recuerda el pasado para que volvamos atrás. Porque el diablo es astuto y que el Señor lo reprende. Pero Cristo Jesús, eso es lo que yo quiero decirte, ya casi termino. Pero Cristo Jesús nos limpió de todo pecado. Nos dio vida eterna, nos dio una nueva vida. Ahora somos nuevas criaturas, hermano. Recordemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos diferentes para el Señor, diferentes para la gente. Nuestra vida ya cambió, no seamos los mismos. Preparémonos para cuando la trompeta suene, hermano. Por eso yo te dije, hermano, que solamente es que quiero recordarte que el Hijo de Dios tiene que estar preparado, porque eres nueva criatura, porque perteneces a la familia de Dios. Hermano, vivamos para agradar a Cristo, porque Él es el que nos ha dado vida. Cuando nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y vida en abundancia. Él fue el que nos sacó, hermano, del lago cenagoso, de todo aquello que tú eras y yo, y que prometió que vendría por nosotros. Y por eso nos advierte que sin santidad nadie verá al Señor. Así que yo esta noche solo te digo eso. Preparémonos. No quiero que te molestes, como te digo, conmigo. Yo ya terminé. Yo solo quiero concientizarte, como te lo dije al principio, que tomes conciencia que no eres cualquier cosa. Que si eres un hijo de Dios, vivas como es el llamado de Dios para sus hijos, a ser diferentes en Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y demos gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Padre que estás en gloria, esta tarde glorificamos tu nombre. Esta tarde te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor. Señor, tú eres digno de ser exaltado. Señor, reconocemos que muchas veces quizás te hemos fallado.
Pero aquí está nuestra vida, oh Dios. Te pedimos que perdones nuestras ofensas, porque reconocemos que debemos de ser diferentes en Cristo. Tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.